Buenas noches, feliz santo sábado para todos los presentes. Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes en esta hora, o de nosotros en esta hora. Vamos a empezar de inmediato nuestra programación de esta noche cantando el himno 186. Himno 186, hace años que escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Amén, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 13. Abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis 13, el libro de Revelación, como dicen algunas Biblias, en el capítulo 13, versículo 16. Capítulo 13, versículo 16, que nos dice: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Que Dios bendiga su santa palabra. Tengamos una palabra de oración. Cerremos nuestros ojos para hablar con Dios. Padre bueno y misericordioso que estás en las alturas de los cielos y en nuestros corazones, te agradecemos porque nos permite ver las primeras horas de este tu santo día de reposo. Gracias, oh Dios, porque podemos estar en comunión contigo. Mientras otros eligen estar en diferentes lugares, nosotros elegimos aprender más de ti, aprender más de tu palabra y acercarnos más a ti para prepararnos para ir a vivir contigo en las mansiones celestiales en un día no muy lejano. Permite que podamos aprender
en esta noche ese plan especial que tiene para nosotros, que podamos poner nuestra vida para obra y práctica y que podamos seguirnos preparando cada día para en un día no muy lejano ir a vivir contigo por siempre en las mansiones celestiales. Bendice a todos los presentes. Usa al hermano Charlie, que tiene un tema especial para nosotros en esta noche, y permite que ese mensaje toque nuestros corazones y nos podamos preparar para estar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Amén. Le deseamos un feliz sábado a cada uno de los presentes que están aquí con nosotros en esta noche, y a nuestros hermanos que están conectados a través de las redes sociales con nosotros también les damos la bienvenida formal. Vamos a ver los que están aquí conectados con nosotros. Tenemos a nuestro hermano Charlie Almanzar, Dulce Felicidad García, Arolis de la Cruz, Darlene Batista, Mirna Cueto, Patricia, también está con nosotros Shannon, y cada uno de los que están aquí conectados tienen a alguien que le acompaña. También le damos la bienvenida a alguien que está sentado a su lado ahí escuchando esta programación especial de Amigos de Betania por siempre. Que los que están en las redes sociales, en Facebook, en YouTube próximamente, le damos la bienvenida también a esta programación especial de Santo Sábado, estudio de Apocalipsis 13. Un tema especial una vez más en esta noche, el tema número 6, sobre Apocalipsis 13 que nos trae nuestro hermano Charlie Almanzar. Charlie, bienvenido, el tiempo que resta es tuyo. Feliz sábado para todos. Sábado, feliz sábado. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos nosotros. Bien. Pues bien, aquí estamos sí, con el tema número 6, como se ve ahí en la promoción de fondo, el fondo de pantalla. Y nada, pues hoy vamos a entrar en la segunda parte de Apocalipsis 3, si Dios quiere. De todas formas, tengo un par de anuncios que quisiera hacer antes de. Quiero mostrarles algo interesante para que veamos por dónde vamos y todo esto antes de entrar con el tema y de orar, ¿no? Para que veamos por dónde vamos y para que lo prueben también. Ahí se ve de fondo, a ver si es correcto. Miren, ahorita estaba mirando esto de un chat o de una inteligencia artificial. Y yo le hice mi parte de preguntita y le pregunté a Apocalipsis 13 también, por cierto. No sabía mucha cosa de Apocalipsis 13. Pero ahí le voy a mandar el enlace de una vez. Por el chat de aquí de Amigos de Betania por siempre, ahí está. Y déjame entrar en Facebook también para ponerlo de una vez. Que no se nos vaya a pasar y también darle like a la programación. Ahí va. Pues es una inteligencia artificial, pero muy avanzada, muy avanzada. Déjame preguntarle, estoy mirando a Mirna aquí. Déjame chequen qué cosa. ¿Qué me puedes decir de Mirna Cueto? Y la inteligencia habla muchísimo. Lo siento, no tengo información sobre Mirna Cueto, ya que soy un modelo de lenguaje, bueno, ella te dice su cosita ahí. Pero vamos a preguntarle, ¿cuándo es el fin del mundo? No hay una fecha específica para el fin del mundo. La idea de que el mundo llegará a su fin en un momento determinado es parte de varias teorías del fin del mundo y mitos que han existido a lo largo de la historia. Bueno, sabemos cuando terminamos, dónde caemos nosotros ahí, ¿verdad? Sin embargo, la ciencia y la evidencia histórica no apoyan la idea de que el mundo llegará a su fin en un momento determinado. En su lugar, la Tierra y la vida en ella continuarán existiendo mientras el Sol siga brindando calor. Pero claro, la vida como la conocemos llegará a su fin aquí. ¿Cuándo regresará Cristo?
¿Cuándo regresará Jesús a la tierra? Y ahí le da la, la respuesta. Dice que forma parte de muchas religiones cristianas, sin embargo, no hay una fecha específica para su regreso en la Biblia o en otras fuentes religiosas. Vemos que la inteligencia artificial está más afinada que muchos que ponen fecha para el regreso de la venida de Cristo. Pero pruébenla para que ustedes vean interesante, háganle varios tipos de preguntas. Lo que llevamos años usando computadoras, sabemos que hace mucho habían programas similares a esto. Yo lo probé hoy un poquito rápido, pero dicen que esto es prácticamente lo último. Tiene que ser una cuenta para entrar ahí, pero yo creo que vale la pena. Me pueden preguntar muchas cosas de religión o después de otras cosas. La otra es, ustedes saben que anda una fuerte ola de gripe y esto, más por la época en la que estamos, pues sería bueno hacer su remedio casero ahí. Yo por lo menos aquí dejé cebolla en rodaja con miel de abeja para que bote la esencia y luego dárselo a la familia. Y en otra aproveché también y puse en un tarro de vidrio cerrado ya ajos, así bien peladito y sin ningún defecto. Y lo puse en miel de abeja también, ya luego para un elixir, un sorbo, un líquido que nos den para subir también la defensa. Eso sería bueno. Pues nada, ya sí vamos entonces para Apocalipsis capítulo 13. Y antes de orar, aprovecho para compartirles una vez más el enlace de las prédicas. Que por cierto, miren qué bonito está. Ya me tomó un tiempecito ahí arreglándolo. Con este formato van de menor a mayor. De menor a mayor. Perdón, de mayor a menor según el nombre. Y como yo lo tengo con la fecha primero, pues le aparecen ahí precisamente los últimos temas. Ahorita yo agrego el tema 6 y le aparece ahí. Ahí pueden buscar, por ejemplo, Más Biblia es el nombre que tenemos digamos que de ministerio. El nombre del predicador y sobre qué se trata. Si le dan, por ejemplo, Apocalipsis 13, aparece filtrado solamente los temas que estén etiquetados como Apocalipsis 13. Si le quitan el orden o la etiqueta, vuelve a mostrarle todo. O le daríamos para atrás. Y aquí están los demás temas. Ahí está, por ejemplo, los temas de Juan José. Le dan a Juan José, le aparecen los temas de Juan José. Creo que hay 2 o 3. Y así sucesivamente. Pues ese link lo tienen ahí, que lo pueden compartir con las demás personas y le dicen que busquen los temas de Apocalipsis 3. Ahí está el primero. Y luego entonces aquí el segundo y ya en los últimos 3 ahí. Pues nada, eso valga la promoción y los anuncios y a manera de intro en esta noche. Vamos entonces a invitarle una vez más para orar, para ya entrar de lleno en lo que es nuestro tema de hoy. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos das este sábado para estar en comunión contigo, estudiando aquí tu palabra. De manera, Señor, interesante con la segunda parte del capítulo 13 Apocalipsis, tan importante y tan actual para estos días. Danos, Señor, entendimiento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por cierto, sí, también hice mi juguito de tomate puro, así con un poquito de sal. Y también lo puede ligar con apio, que es muy bueno para reforzarse así para la guerra. Pues ahí en pantalla tenemos Apocalipsis 13. Recuerden que nos quedamos en el versículo 10 y ahí vamos a iniciar porque es la conexión con la segunda parte, ya que nos da el marco de tiempo para saber cuándo ocurre y o a quién se aplica esta bestia que vamos a ver en la segunda parte de este capítulo. No sin antes recordar que hemos visto desde el inicio que dijimos que en Apocalipsis 13 se presenta al papado, que es la unión del Estado Vaticano y de la Iglesia Católica y Apostólica Romana, del cual el Papa de Roma
En el caso actual, Francisco o Mario Bergoglio es el jefe. Es el jefe principal de la Iglesia Católica y también del Estado Vaticano. Cuando va a un lugar, a un país, se le trata como jefe de Estado, por eso ven que se le da ese recibimiento también, aunque también por ser líder religioso, tiene esa connotación, digamos que especial su visita, y va mucha gente, los mismos católicos principalmente, y también se hacen otro tipo de actividades cuando también el país es muy católico o el presidente que lo recibe, pero no hay en ningún otro lugar del mundo esa característica que tiene ese poder. Y decíamos también desde el primer día que esta interpretación de decir que la bestia que sube del mar, la primera bestia de Apocalipsis 13, no es adventista, que aquí en esta página la mayoría somos adventistas del séptimo día, y esta explicación también la hemos estado tratando de llevar paso por paso con la Biblia y con la historia, porque somos historicistas, especialmente para que los que no conocen o nada de esa cosa o que pertenecen a otra denominación puedan entenderlo mejor, o los que son también recién llegados a la fe puedan entenderlo con más facilidad y también tener la base para poder explicar en qué usted cree. Porque esto lo podemos leer en muchos libros, pero no se da siempre la cita bíblica de cada cosa o la explicación o el marco histórico. Y ahí haciendo énfasis en eso del historicismo, recuerden que eso es aplicar el texto bíblico de manera continua a lo que ha ocurrido en la historia y en la actualidad, que es precisamente cuando se escribe hoy la historia del mañana. Entonces darle la aplicación de lo que esté sucediendo, ya sea parcialmente o de manera completa según lo que esté ocurriendo y lo que se define en el texto bíblico. Entonces ahí vimos que esa bestia que surge del mar y que esa interpretación no es netamente adventista, sino que nosotros le heredamos de los reformadores, nos termina diciendo que la bestia en un momento recibe una herida de muerte, que ya se había mencionado antes en el versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, en un momento, este reino está como por desaparecer, está prácticamente a morir, pero no muere. Y al contrario, con el tiempo, su herida es sanada, dice más adelante, y la tierra entera termina maravillándose en pos de ese poder, de ese reino. Pero, en el versículo 10, me hace referencia a cuando ocurre la herida de muerte y dice, el que lleva en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Recuerden que la Biblia usa el término espada tanto para la palabra de Dios, pero también, como lo vimos en el tema anterior, para el poder civil, donde bajo la figura de la espada se muestra a los magistrados que están ahí para imponer miedo o temor al que hace lo malo. Y por eso Pablo nos exhorta a hacer lo bueno, también por motivos de la conciencia, muy relacionado con lo que también veríamos en esta segunda parte. Entonces, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, su aguante. Después, dice el versículo 11, ¿qué es lo que significa después? Algo ocurre después que ha ocurrido otra cosa, o posteriormente a. Primero tiene que haber ocurrido algo, entonces tú dices después, vi. Entonces tú estás mirando algo ahora nuevo, Juan, que lo dices así, pero antes ya ha ocurrido otra cosa. ¿Y qué es lo último que nos refiere Juan? La herida de muerte que recibe la bestia, no por la espada del evangelio, aunque con la espada del evangelio se le ha hecho daño, sino por la misma espada que ella empuñó a través de los estados que le servían para acabar con el pueblo de Dios, como lo dice también la primera parte del capítulo. La misma Francia, en el año 538 le ayudó a consolidarse al papado como supremo en Roma y reinaba sobre los estados papales, que no era
algo que existía como Italia ahora, sino eran diferentes estados y todos le servían y le tributaban al Papa. Pues en 1798 va el general Berthier bajo el mandato de Napoleón Bonaparte, el emperador Napoleón, y y captura preso al Papa y lo lleva al exilio y muere allá fuera de Roma. Entonces, luego de eso es que Juan dice, después vi a otra bestia. ¿Después de qué? Después de que la bestia recibe la herida de muerte. ¿Cuándo recibe la bestia la herida de muerte? En 1798. ¿Podía surgir esta bestia o establecerse como con las características que se presentan ahí antes de 1798? ¿Qué ustedes creen? ¿Que sí o que no? Que no, ¿verdad? Porque, ajá, dime, Rodolfo. Realmente no, porque tenemos una secuencia. Y eso está claramente definido con la palabra después. Entonces, después vi, dice Juan, otra bestia que subía de la tierra. Cuando buscamos tierra, porque entonces aquí hay un lugar en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el término profético, dice aquí, la arrojó sobre la tierra. Acuérdense que el mismo contexto nos daría la interpretación primaria de la palabra, que puede tener varias aplicaciones la palabra. Por ejemplo, en el capítulo 12 se nos habla que las estrellas del cielo fueron arrojadas sobre la tierra. Ahí se referiría a la tierra como tal, como región, es el planeta. Lo mismo dice aquí el versículo 9, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero, bueno, los moradores de la tierra. Pero, por ejemplo, en el versículo 13, hablando de cuando el dragón o Satanás, como le dice el versículo 9 de ese capítulo, persigue a la mujer o a la iglesia, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, pero la tierra, dice el versículo 16, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río o las muchas aguas que había echado el dragón de su boca, que el dragón había echado de su boca. Pero ¿qué dice el versículo 14? Cuando dice en el versículo anterior, bueno, en el versículo 16, que la tierra ayuda a la mujer, el versículo 14 dice que la mujer se le dieron 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. El desierto claramente es un lugar poco poblado, pero reforzando esto el término contrario a aguas, que está en Apocalipsis 17:10. 17:10, ¿no? 17:15. Las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Entonces, en Daniel 7, las 4 veces que allí se presentan, dicen que surgen y de los 4 vientos del cielo y combatían en el gran mar. Mientras que Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi surgir del mar una bestia, porque esta bestia, que es el mismo cuarto poder de Daniel 7, está en consonancia porque surge del mar, de donde hay mucha gente, como lo dice la Biblia en Apocalipsis 17:15 que acabamos de leer, y en el medio de los tumultos con guerra, de quítate tú para ponerme yo, entonces surgen Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En este caso, como vimos también en el capítulo anterior, en los 2 capítulos anteriores, esta primera vez se refiere a Roma, que pasa cuando el dragón le da su poder, su trono y gran autoridad a lo que sería ya luego el papado. Entonces pasa a establecerse aquí
en ese mismo ambiente de luchas y tumultos. Pero contrario a eso, la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13, dice que surge o que subía de la tierra. Todo lo contrario a las demás bestias anteriores a ella. Y aquí hago el énfasis que ya lo he mencionado antes, de que esta interpretación es netamente adventista del séptimo día. Voy a presentarles quién fue el autor principal o el autor en sí realmente de esta aplicación. Se llama John Nevins Andrews. Este que vemos aquí en pantalla. Bueno, aquí en la universidad adventista más relevante del mundo entero, en California, en la Universidad de Andrews, y lleva el nombre bien merecidamente. Pues él fue que hizo la primera aplicación de que esa bestia de Apocalipsis 13, se refiere a los Estados Unidos de América. Y pasó, vamos a decir, la prueba en el mundo adventista por todas las características que vamos a ver hoy, relacionadas ya con lo que se ha visto antes, que no es una interpretación adventista, sino muy tradicional protestante del mundo historicista o de la aplicación historicista, porque el preterismo, como vimos en el primer capítulo, aplica todo al pasado, y el futurismo prácticamente también todo, pero al futuro. Ahí nada se ha cumplido. Y ya el otro es que todo se cumplió. Aquí no, aquí es lo que satisfaga el texto bíblico y la característica que da. Pues entonces, vamos a ver cómo este poder que nosotros decimos que son los Estados Unidos, que es los Estados Unidos de América, surge en un ambiente muy contrario a los demás. Fue así que surgió los Estados Unidos de América. Tuvieron los americanos que luchar contra sus vecinos españoles en México, por ejemplo. Lucharon, sí, pero para quitarle un buen pedazo de Texas, que es lo que fue. Y de otra parte se la compraron. Pero, al contrario de conquistar todo lo demás, ¿qué hicieron? Compraron Luisiana a los franceses, la Florida a los españoles, Alaska a los rusos. Y allí se fueron estableciendo de a poquito, calladito, sin mucha bulla, como un imperio ya que surgía alrededor del año 1798. No significa que si un poder o algo llega a una fecha, ahí inmediatamente es que va a surgir el otro poder que le va a suceder, no. Sino que viene desde antes ya levantándose, surgiendo. Y en ese momento, pues, hay un hecho preponderante, distintivo, que marca el ascenso de ese nuevo poder a la palestra mundial como poder o en el ámbito que se le determine. Entonces, asimismo, ya los Estados Unidos, la independencia fue en el año 1777, por ahí. Podrán corregir para no pasar entonces tiempo buscándolo, pero alrededor también de esos años se establece la Declaración de Independencia, y si mal no tengo entendido, también la primera enmienda que refiere su fundamento de su gobierno o de la unión de los gobiernos que lo componen. Eso vamos a ver más adelante, que es en esta segunda parte del versículo. Dice que esa otra bestia, es decir, es diferente a la primera. ¿Cuántas veces tenemos aquí ya? Dos. Una que surge de la tierra y esta que está surgiendo del mar. Esa otra bestia dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué hemos visto nosotros en temas anteriores que representan los cuernos? Los cuernos representan ¿qué cosa? Poder, un reino. Un poder o un reino. En Daniel 7, ahí vemos, por ejemplo, un cuerno pequeño, el cuerno, sus características. El cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, pero en el capítulo 8
Vemos también que hay un macho cabrío que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y ay Dios, ¿dónde que está en el lado del oso? Aquí, perdón. En el lado del oso, en el capítulo 7, 3 costillas. Bueno, no, parece que estoy confundido con esta parte aquí, de los 2 lados que tenía. Donde se pone un lado más alto que otro, bueno. Está bien, parece que estoy confundido aquí, déjame ver si lo encuentro. Bueno, vamos a ponerlo más fácil porque la Biblia da la interpretación. Si no es que tengo un cortocircuito aquí arriba, ¿verdad? Ah, no, aquí está. En el capítulo 8 yo estaba buscándolo en el 7. El carnero, que es el primer animal que se menciona en Daniel 8. Dice aquí, miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Y luego viene el macho cabrío. Y como mencionamos también en capítulos anteriores, esto se refiere a Medo Persia y luego el macho cabrío a Grecia, y ese cuerno notable sería Alejandro Magno. Y que no teníamos que especular con eso ni siquiera porque la misma Biblia lo dice aquí, en el versículo 20 del capítulo 8, dice: aquel carnero que viste, que tenía, ¿qué? 2 cuernos, son los reyes. Un rey tiene, ¿qué cosa? Un reino. Los reyes de Media y de Persia. Por eso el reino se le conoce como Medo-Persia. Pero viene representado ¿con qué? Con cuernos. Por eso también dimos la aplicación cuando hablábamos al inicio en el tema 3 de la primera bestia con los 10 cuernos que tenía, que decíamos que bien podían ser las tribus que sucedieron al Imperio Romano cuando se dividió, y presentamos un cuadro ahí de cuáles serían esas, o bien también pueden aplicarse a lo mismo de cuando el mundo posiblemente sea dividido en 10 regiones para su mejor administración en una nueva forma de gobierno a nivel mundial o nuevo orden mundial, o que represente también la totalidad de los reinos del mundo. Entonces aquí en el 11, cuando nos dice que tenía 2 cuernos, entonces es lo mismo. No es otra cosa distinta, porque a veces nosotros, o por tradición, repetimos algo, o que no tiene el fundamento de lo que presenta la Biblia, o que a lo que no le hemos visto quizá toda la comprobación. No es que esto represente otra cosa que no sean 2 reinos. ¿Qué estamos diciendo? Que Estados Unidos tiene 2 reinos en sí. Eso sería un poquito largo de explicarlo, pero tenemos todavía suficiente tiempo para hoy. Pero básicamente damos la explicación, la aplicación, y luego vamos a pasar a explicarlo un poco porque hay varias citas bíblicas de eso, las cuales algunos vamos a decir de memoria. Los 2 cuernos son semejantes a los de un cordero. En el libro de Apocalipsis, cuando usted busca cordero, aparece, dice aquí 27 veces. Y en todas las veces se aplica a Cristo. 5:6, en pie un cordero como inmolado, en el capítulo 5. En el 6, cuando el cordero abrió el sello, en la presencia del cordero, la sangre del cordero en el 12. Aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y así sucesivamente. Entonces aquí en el 13, 11, bueno, en el libro de la vida del cordero, también en el capítulo 13, pues aquí esta bestia, este imperio, que surge contrario a los demás, que no tiene que estar haciendo esa gran lucha para establecerse, que es los Estados Unidos de América, estamos diciendo, tiene apariencia como si fuera un reino de ¿quién? De Cristo. Me hubiese gustado que tuvieran los micrófonos abiertos. Pero se parece al reino que tiene
Cristo. ¿Cuál es el reino que tiene Cristo? Eso es lo que significa, eso es lo que estamos leyendo ahí. No estamos leyendo otra cosa, dice. Y tenía 2 cuernos, tenía 2 reinos, semejantes, parecidos, no es que son, es que se parecen. Esa es la gran diferencia. A los de un cordero, a los de Cristo. ¿Cuáles fueron los reinos que reconoció Jesús? Porque aquí dice que son 2. Realmente, primera pregunta, ¿reconoció Cristo 2 reinos o tiene Cristo 2 reinos? Bueno, él habla del reino de los cielos, diciendo que se ha acercado. En Mateo, el evangelio del reino o el mensaje de ese reino, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el 20, el 6, 10, venga tu reino, venga tu reino. Ahí fácilmente los discípulos estaban pensando un reino terrenal, pero vamos a ver que lo vamos a encontrar aquí. Pero para que vayamos mirando entonces cuáles son los reinos que Jesús reconoce. Tuyo es el reino, primeramente el reino de Dios. En el 7 no entrará en el reino de los cielos. Aquí estamos mirando una parte espiritual. Serán echados a las tinieblas de afuera, así que en el reino no hay tinieblas, sino que hay luz. El evangelio del reino, el reino de los cielos se ha acercado y vamos a avanzar un poquito más porque lo que buscamos está más para adelante, ya cuando le quieren hacer el lío a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En el 18 vamos. En el 19. Todo eso hay en el reino de los cielos. El reino de los cielos semejante a un hombre de familia. Y en el 22, el reino de Dios será quitado de vosotros y les será dado a una nación que produzca frutos de él. ¿Se le quitó el reino a los judíos? Claro que sí. ¿Se le dio a algún país en específico? No, por la diferencia que vamos a ver ahora. En el 23, perdón, en el 20, perdón, lo que yo quiero está en el capítulo de Juan, aunque tiene esa secuencia. Dice aquí, cuando Jesús es llevado delante de Pilato. Vamos a buscarlo desde el inicio. Pilato, vamos a ver, cuando se acercan los judíos, aquí está. Vamos al capítulo 18, versículo 30. Bueno, le traen a Jesús. Pilato le dice, ven acá, ¿y de qué ustedes lo acusan? ¿Por qué? Porque Pilato era el rey de Judea, de Judea, que era la región, o el rey político. Y dicen los religiosos que se lo han llevado los judíos, dice, oye, si este no fuera malhechor, si no ha violado alguna ley, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato le dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Miren aquí que Pilato está reconociendo que él tiene una jurisdicción, pero que los judíos, los religiosos, tienen otra jurisdicción en la que él no tiene incumbencia. Y le está diciendo a ellos, esto no es un asunto nada más que religioso, porque él no ha robado, pues si él roba, tú me lo traes a mí, yo lo castigo. Él no ha matado, si él lo hace, tú vienes y yo lo castigo, si le doy su merecido, etcétera. Si él hace algo que viola la ley civil, pues tú me lo traes a mí y yo bien te lo castigo, porque esa es mi parte. Pero no, ustedes tienen una trama religiosa, que si el templo, que si lo desbarata, que si cometió blasfemia, todo lo que vimos que sucedió en el juicio de Jesús. Entonces le dice, agárrenlo, llévenselo y júzguenlo según vuestra ley. Entonces, ¿qué querían los judíos? Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Es decir, nosotros no tenemos la autoridad del poder civil que tú tienes de matar a alguien. Lo que nosotros lo queremos es el muerto por asunto religioso. Pero nosotros no podemos matarlo. Tú tienes que dar la orden para eso. Entonces Pilato, que ya sabía del asunto de Jesús, no lo tenía cerca,
va y habla con Jesús y le dice, ¿eres tú rey de los judíos? Rey, reino. Jesús le respondió, ¿dice eso de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Entonces Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tengo yo que ver con asuntos religiosos, porque yo sé que tú lo tuyo es de religión. Yo soy civil. Tu nación misma y los principales ¿qué? Sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué tú has hecho? Jesús responde, mi reino no es de este mundo. La bestia tiene ¿qué? Dos cuernos, dos reinos semejantes a los de Cristo. Pero Cristo dice, ve acá, mi reino no es de este mundo. Así que esa bestia tiene un reino que no es de este mundo. Vamos a ver la aplicación ahora comentada. Jesús te está diciendo a ti, mira, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, si yo fuera un reino como Grecia, o como Roma, o como tu competencia, qué sé yo, los reinos que tuvieran en esa época, pues entonces mis servidores vendrían y pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos que me quieren muerto por asuntos religiosos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Y yo vine para lograr una misión, pero tengo que lograrlo con esta regla mía, ¿no? Como ustedes lo hacen, que con ese tumulto, como ya hemos visto que también surgieron las otras bestias. Y nada, pues ahí entonces ya sabemos lo que sigue, que Pilato quiere librarse de eso porque ve y quiere encontrar esta parte. Ajá, aquí está, en el versículo 38 dice, salió otra vez y les dijo, ninguna falta hallo en él. Es decir, que Pilato no lo encontró a Cristo ni blasfemo, ni ladrón, ni malhechor, nada que violara la ley civil, ni desorden, ni nada. Él un asunto religioso y él en eso no se metía. Entonces Pilato bien claro tenía que hay un reino que es espiritual y otro que es material o temporal. Jesús lo explicó claramente cuando los judíos querían ponerle una trampa y le dijeron acerca del pagar los impuestos. Le preguntaron, Mateo 22:17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron de César. Entonces les dijo, dad a César, clave el versículo 21, dad en caso de a César a través de Pilato o a través de los recaudadores de impuestos como lo era Mateo, que se lo lleva luego más para arriba hasta que llega al rey de allí y de allí lo mandan a César, a Roma, al poder político. Dad a César lo que es de César, pero a Dios dale lo que es de Dios, el reino de Dios. Mi reino no es de este mundo. Ahí están los dos reinos que Cristo reconoce. Creo que está claro. No sé si alguien aquí en la sala tiene alguna pregunta o alguna anotación sobre eso, para así no entonces hacer cualquier explicación de una vez. Y si hay un comentario entonces, pues lo puede dejar para el final, como siempre tenemos esa sección ahí. Pero lo importante es aquí que Cristo reconoce que hay dos reinos, uno netamente espiritual, que no tiene que ver con lo material en sí aquí, y otro que él reconoce a los gobernantes de este mundo. ¿Se acuerdan que Satanás le dijo, oye, todo esto me es dado, pero si tú te postras y me adoras, pues yo te lo doy a ti? Y vimos entonces que la mujer, en Apocalipsis 17, el último versículo, el versículo 18, es esa mujer que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Es decir, está César por un lado y está Dios. Ellos están representando al poder político que Dios, ¿qué cosa? Ha instituido y que respeta. ¿Y se acuerdan cuando el Señor mandaba castigar a las naciones, las mismas naciones que estarían representadas hoy aquí? Dice que no han llegado al colmo. No han cumplido su cuota. Ahora mismo no tengo un versículo así. Vamos a ver si dice, si lo encuentro por colmo. Bueno, aquí está en Génesis 15:16.
En la cuarta generación volverán acá porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo, sino ha llegado a su límite para él poder castigarlo. Y el libro de Josué y los jueces, cuando se ve también esa misma enseñanza, de que ya le había llegado su época, entonces Dios decidió castigarlo. Pues asimismo entonces también está la historia de Eliseo, como cuando Dios lo manda a ungir, incluso al rey de Siria y todo lo demás. Es decir, Dios tiene esa división. La iglesia, el reino espiritual por un lado, y César o el Estado, la parte política, la parte social por otro. Y no se deberían unir. ¿Por qué? Porque cuando César quiere o responde a los intereses de la iglesia, lo que no están de acuerdo, principalmente por motivo de conciencia, ¿qué pasa con ellos? Yo no sé tronar los dedos, pero candela con ellos. Reciben el castigo que le dan los religiosos a través de la espada que dominan del Estado. Y cuando el Estado quiere influir en asuntos religiosos de la iglesia, pues entonces terminan metiéndose en un renglón que no le corresponde, para lo cual Dios no les ha dado autoridad. Y siempre que pasa eso, nunca termina la cosa bien para ese Estado, sea como sea, y el tiempo que se tome. Entonces, este poder, este reino, los Estados Unidos de América, tiene la forma combinada de lo que Dios reconoce en el mundo, que es un reino espiritual y un reino material. Y el pastor Paul tiene una buena alusión, a ver si lo encuentro. Primera enmienda de los Estados Unidos. Es lo que dice allí, a ver si encontramos, creo que son como 3 cláusulas que tienen. A ver si encontramos eso en específico. Bueno, aquí dice, bueno, mira que aquí lo tenemos en pantalla. Dice, la primera enmienda garantiza, ¿se ve bien? Garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca, ¿qué cosa? Una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Oigan que comienza la declaración de la parte de la Constitución de los Estados Unidos y sus enmiendas. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión y el derecho de solicitar al gobierno la compensación por agravios. ¿Qué tenemos aquí en la misma primera enmienda? Que se garantiza de que no se establezca, de que no se crea, que se vaya a crear ninguna ley, no se vaya a legislar en lo civil para asuntos religiosos, y mucho menos ponerlo de manera oficial, pero así tampoco prohibir el libre ejercicio de una religión. Usted crea lo que usted entienda y haga lo que usted quiera hacer y adore a quien usted quiera adorar, siempre y cuando no se meta con la parte civil. Tú puedes tener tu religión, pueden ser todos los habitantes de Estados Unidos menos uno que la siga, pero si esa religión llega, por ejemplo, a violar la ley civil de matar, por ejemplo, en nombre de prácticas religiosas, hacer sacrificio como lo hacían antes, como de alguna manera nueva, entonces ahí sí ya César, el gobierno, se puede meter con la religión para ponerle la regla de que no, tú no puedes hacer eso. Y esas 2 primeras partes entonces te están dando el énfasis religioso, pero asimismo la tercera parte, la última parte de esa primera enmienda te marca lo que es el otro poder del Cordero, que es lo que este poder emula, se me asemeja. No es que lo sigue, si lo siguiera fuera una maravilla, oye, tremendo. Y hoy mismo lo estamos viviendo en carne propia. Pero vamos a acabar de explicar esto. La segunda parte entonces pone el límite del otro reino, del Cordero, que es el reino de quién, de César, que le reconoce, mira,
libertad de expresión. Recuerdan que Juan el Bautista ejerció eso y se le respetó mientras el rey así lo tuvo, en la persona de Herodes, el rey en ese momento de allí. Pero cuando la mujer, representando también proféticamente a la iglesia, se metió, ya eso no se respetó, y Juan, que se estaba expresando en cuanto a su conciencia, su convicción religiosa, entonces terminó preso y con la cabeza volada, terminó muerto, pero por la influencia de la mujer. También protege la libertad de prensa, una actividad social, civil, de reunión. No puedo reunir, nosotros podemos reunir físicamente para actividades religiosas, pero también se pueden reunir libremente los que quieren hacerlo, como, por ejemplo, para una actividad política, de partido político, otro para actividades benéficas, lo que usted quiera. Y el derecho también de solicitar al gobierno compensación por agravio. Oye, tú no te puedes meter en religión. Y si me viola eso, yo tengo el derecho a demandarte o exigirte con la misma ley que están establecidas aquí, pero también no me puede violar mi libertad de expresión, ni la de prensa, ni la de reunión. ¿Y qué fue lo que pasó más en carne propia ahora, en estos 2 últimos años, que todo eso se ha violado? Obligado, si no hace esto, que te puye o lo que sea, no puede hacer lo otro, pero eso entra en contraposición a lo que está allí declarado de esa libertad o de no meterse uno en el terreno del otro. También vemos cómo los Estados Unidos de América enarbolan un discurso, por ejemplo, de respeto a los derechos humanos, esto, aquello, o lo que acaba de suceder ahora en esta misma semana, al libre comercio, pero le han impuesto un tope al barril del petróleo ruso. Eso no son las leyes que están ni establecidas ni lo que enarbola de libertad. Así que todo es una apariencia porque lo tienen en el papel y a su conveniencia lo exigen. A nosotros como país, República Dominicana, nos acaban de exigir la semana pasada de que se estaba maltratando, de que los trabajadores en un ingenio aquí, en unas tierras que son de vocación agrícola para la siembra de caña, en el este del país, Central Romana. Todo por ir pujando el tema migratorio con nuestros vecinos haitianos. Pero, ¿cómo fue que ellos sacaron a los haitianos que llegaron a Texas allá el año pasado? Oye, como los anuncios de Marlboro, agarraron la soga y le tiraban como si fueran animales o bestias a los pobres haitianos. Y le caían atrás con caballo, como si lo estuvieran arriando. Todo un show. Y eso es el de parecerse a, o para poder exigir que te hacen tu reporte de los derechos humanos, que le decimos a los habitantes de nuestro país, a los ciudadanos de nuestro país, que no vayan a tal sitio porque allí no se respetan los derechos humanos, etcétera. Pero todo para su conveniencia. ¿Por qué? Porque aunque enarbolan lo que son los reinos, representados aquí por los cuernos, de Cristo, que Cristo reconoce, terminan haciendo ¿qué cosa? Hablando, como dice la segunda parte del versículo, como dragón. ¿Y quién es el dragón? El dragón es Satanás, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Pero recuerden que en el capítulo 13 tenemos aquí a Satanás, al dragón, dándole autoridad a la primera bestia. Le da su poder, su trono y grande autoridad, como lo dice aquí al final del versículo 2. Y esa boca que tiene esa bestia con la que habla y se expresa es una boca de león, es decir, Satanás controlando a semejanza de lo que hizo Babilonia, que ya vimos en el capítulo 4 de Daniel, que lo comentábamos antes, cómo se pone en práctica cuando el Estado se mete en asuntos de religión, por muy buena intención que pueda tener. Es decir, es algo dañino, como lo hizo Nabucodonosor ahí, que dijo, oye, hay que respetar al Dios de Daniel y tienen que adorarlo, y el que no lo haga, pues entonces ordeno que sea descuartizado. No, porque él fue restaurado de su locura. Pero es el mismo poder de Daniel 7,
tipificado como el cuerno pequeño, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que está hablando como dragón, el que habla, el que se expresa con esto, que es anticristiano, porque lo de Cristo es Estado por un lado e iglesia por otro, pero lo que es contrario a eso, que es lo del dragón, como vimos los judíos llevando ahí a Jesús delante de Pilato, pues entonces es hablar como dragón. ¿Por qué? Porque el dragón es que lo domina. Y aquí entonces, ¿quién está hablando como dragón? No solamente la segunda bestia, la que surge de la tierra, sino también la primera. Esto no podría dar el marco para hacer la aplicación de que este poder, los Estados Unidos de América, terminaría en el mismo tono, en la misma frecuencia que la primera vez. ¿Recuerdan cómo cuando iniciamos hablando aquí decíamos de la primera bestia que era un poder como cualquier otro de lo que habían pasado? ¿Por qué? Surgía del mar, los cuernos que tenía, que reinaban, que eran su soporte, tenía un parecido a esas otras bestias que no eran religiosas de por sí, a no ser que se metieran y cruzaran la línea como lo hizo Babilonia en un momento que otro, pero no era lo característico de ella, pero que esa bestia, reino común, político como los demás, cruza el umbral y se transforma o da la cara realmente cuando se mete en el ámbito de la adoración. Adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Entonces tenemos que esperar que como esta segunda bestia, la que surge de la tierra, aunque tiene o enarbola y tiene junto los dos reinos de Cristo, y por eso dice semejante a un cordero, es decir, la iglesia y el Estado, pero aparte, y lo expresa ahí en la misma primera enmienda de los Estados Unidos, termina realmente o lo que hace en la práctica es hablar como Satanás, como un dragón. Y Satanás también habla como la primera vez, entonces esta bestia va a terminar también metiéndose en lo religioso de lleno. Cada vez lo ha de hacer más, pero de lleno ha de meterse en lo religioso. Y miren, que ese primer versículo nos ha dado todo este gran tiempo que me dieron esta noche, pero para llevar el marco muy necesario, porque ya en el 12 se nos habla del poder que ejerce esta segunda bestia, que es el mismo poder que ejerce la primera. Y ese poder le viene ¿de quién? De Satanás, dice el versículo 3. El dragón le dio su poder. Entonces el poder que ejerce el papado es a nivel mundial y en la parte religiosa lo muestra claramente cuando como mujer, como cuando en su aspecto religioso, como iglesia, reina sobre los reyes de la tierra. Aquí en el 13 entonces, ese mismo poder satánico, que Satanás tiene poder sobre los reyes del mundo y sobre la gran iglesia de aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, como lo dice el versículo 8 de este capítulo, ahí está en pantalla. Entonces, todo ese poder que se tiene y que Satanás lo canalizó a través de la primera bestia, también lo ha de ejercer a través de la segunda bestia y en presencia de la primera, es decir, que no desaparecen. ¿Qué hicieron? Las bestias anteriores, los reinos anteriores, para poder establecerse, tenían que darle mocha, tenían que tumbar al reino anterior. Eso hizo, por ejemplo, con Babilonia, hizo Medo-Persia, y ahí se relata en el capítulo 5 de Daniel. Con Grecia, Grecia lo hizo con Medo-Persia, se relata en el capítulo 8. Roma lo hizo con Grecia, y se relata en el capítulo 11 de Daniel. Pero cuando llega este poder a surgir a la palestra y a tomar una gran influencia a nivel mundial, porque es el mismo poder de la primera bestia, el mismo poder del dragón, no quita la primera bestia, sino que todo el poder que tiene la primera bestia, que se lo ha dado Satanás, lo ejerce, lo pone
en ejecución, pero a la par de la primera vez, que está herida de muerte. ¿Recuerdan? Versículo 4. Está herida de muerte, pero que esa herida mortal fue sanada, dice la Biblia, lo que da que la gente se maravilla en pos de la bestia, y es lo que dice el versículo 12. Y hace, ¿con qué el que hace? Con el poder que está ejerciendo, que le dio Satanás, y hace a la tierra, a la fuerza, ¿no? Y a los moradores de ella adorar. Ahí entonces vemos de una vez a este poder, Estados Unidos de América, metiéndose en el ámbito religioso, adorar la primera bestia. Aquí el versículo 4, eso es lo que hace, adoraron a la bestia y al dragón. Entonces aquí dice, adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Y aquí también me da el marco para cuando Estados Unidos ha de hacer esto. No es que lo está haciendo ya, sino que cuando la herida de muerte sea sanada, y vimos en el capítulo anterior que eso ocurriría, cuando se le devuelva la espada del poder civil a Roma para poder castigar a los herejes, y ya nos dieron el tiempo de volver a Roma y se nos advertía hace como 3 años de que no se querían usar las armas de la severidad. Nada más tienen que poner esa frase en Google y me van a salir los comentarios que hizo Roma en su momento. Pues entonces ya nos dieron el tiempo, nos dieron un año, esa vez, para volver a la madre, a la iglesia madre, entre comillas, ¿verdad? Y lo que no quisimos, entonces ya estamos catalogados como herejes insalvables, entonces nos esperan luego, cuando la herida de muerte sea sanada, porque yo no aprendí a sonar los dedos, nos espera fuerte, canquiña, la muerte y todo lo demás, que viene de la mano de la bestia que surge del mar o los Estados Unidos de América. Termino con el marco de este versículo 12. Los Estados Unidos de América, mirando esto, si en el transcurso de la explicación vemos que no cuadra algo, usted ve que no cuadra algo, o dice esto también que hemos aplicado, o que se está aplicando aquí en Estados Unidos, pudiera también aplicarse perfectamente a este otro poder, ¿por qué no lo es? China, Francia, lo que usted quiera, o uno que salga mañana, Rusia, lo que sea. Pero vamos a ver que todo cuadra con lo que dice Estados Unidos. Bueno, entonces Estados Unidos ejerce el poder que se lo ha dado Satanás, que también lo tiene la primera bestia, juntamente con ella, no desaparece. Así que tenemos 2 reinos de influencia mundial a través de los cuales Satanás trabaja y hace que el mundo entero adore a la primera bestia, al papado. Y con adorar al papado también se va a estar adorando a Satanás, que es realmente el que le da poder a los 2. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando se le devuelva la espada del poder civil al papado para poder castigar a los herejes, a los que no estén de acuerdo con sus dictados religiosos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En un futuro no muy lejano, porque ya el 24 de mayo de 2015 el Papa Francisco tiró lo que es su enmienda, su encíclica, perdón, Laudato Si, donde en el punto 213, si mal no recuerdo, se presenta de que la solución para todos los problemas que tiene el mundo en el ámbito religioso, porque dice con Dios, de sí mismo, sociales y psíquicos, dice que con el hombre, sociales hacia los demás, porque dice que con los demás, con el prójimo, y con el medio ambiente, que es el tema de moda, lo que va a seguir arreciándose. Dice entonces esa encíclica allí que la solución para todo eso es guardar el domingo. ¿Ha podido el papado implementar eso a la fuerza? Directamente o a través de un tercero, en este caso los Estados Unidos o la ONU? No, pero están activamente promocionándolo. ¿Quién realmente será que tendrá el papel preponderante para que esto se ejerza y se imponga el domingo, como quiere el Papa, que se observe en el mundo entero para que se solucionen todos los problemas del mundo y se pueda decir paz y seguridad? ¿Quién es el que va a hacer eso? La bestia que surge de la tierra, dice aquí la segunda parte del capítulo 13, que nosotros hemos identificado como los Estados Unidos de América, y que con el resto de los programas, que vamos a seguir mirando los demás versículos, pues vamos a ver que no hay ningún otro poder al cual se le pueda aplicar esto, pero su comentario a favor o en contra siempre son bienvenidos.
Pues por hoy lo vamos a dejar hasta aquí con estos 2 versículos. Miren cuánto nos ha dado, pero era necesario porque hoy era muy básico para entrar en lo que es Estados Unidos y directamente en lo que hace de una vez. De lo cual siempre hemos estado mirando destellos. Los americanos son expertos en esto, demostrando una cosa y haciendo realmente otra en todos los niveles, en su propia tierra y fuera mucho más. Vamos a ver entonces en los próximos programas las señales que hace este poder y su obra mayúscula de engaño. Recuerden que la Biblia habla bastante enfáticamente del engaño, tanto en Mateo 24 como en Apocalipsis también 18, a través de la farmaqueia. Entonces, las señales y el engaño que son protagonistas en este poder y cuándo se va a hacer todo eso y lo que significa. Bueno, pues paso de nuevo con el control. Preguntas, comentarios. Tenemos por lo menos 3 o 5 minutos y entonces ya cerraríamos. Muy bien, Bueno, vamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna anotación? Charlie, dijiste que ibas a presentar esos detalles, esas coincidencias, para que viéramos que no era coincidencia, que ibas a poner cada uno de los aspectos por lo cual se descubrió, el señor Andrew descubrió que era Estados Unidos que se hablaba. Me imagino que lo vas a poner para la próxima sesión ya, en los bueno, detalles. en la marcha hemos estado hablando de ellos. Ya. No recuerdo el nombre del libro, pero voy a ver si lo tengo, porque yo lo tengo aquí en la biblioteca de Pioneros Adventistas. Bueno, estoy buscando ahora mismo la parte de inglés, pero déjame ponerlo aquí un pronto en el OBS. Aquí. Ahí está en pantalla rápido, sin mucho arreglo. Aquí vemos, aquí abajo a la derecha, Words of the Adventist Pioneers, o palabras de los pioneros adventistas. Y entonces cuando vamos aquí a la izquierda, que es donde está el temario, aparecen entonces por apellido las obras de cada uno de esos pioneros adventistas. Y ahí está, ahí están esos textos que lo podemos encontrar. También esa página está completamente en internet. Pero voy a ver si puedo buscar una parte específica para mostrárselo como cuando Andrews lo buscaba o lo aplicaba. Pero no es más que lo que hemos estado diciendo esta noche. Todo eso que estamos diciendo es prácticamente interpretación que vino de Andrews, del pastor John Nevins Andrews, que fue el que hizo todas esas mismas aplicaciones del principio. Cuando las encontramos en un libro muy típico adventista, que es El conflicto de los siglos, de la autora Ellen White, ella no hace más que poner sobre la pluma a lo que llegaron nuestros pioneros con el estudio de la Biblia. El principal de ellos, que fue el que dio la primera aplicación, fue John Nevins Andrews. Eso es lo mismo que usted está leyendo en el conflicto de los siglos, es prácticamente lo mismo que dice Andrews, con el toque, entendemos nosotros, de la inspiración divina. Eso te puedo decir, Rodolfo, de lo que señalabas. Exacto, sí, para que las personas que no están familiarizados con los libros o que no tienen los libros para leer capítulos que habla sobre la conclusión que llegó el pastor John Andrew con relación a que Estados Unidos, la bestia que surge de la tierra, eh, eh, podrían tener esos detalles con nosotros aquí. Podemos ya quizá la próxima el próximo tema dar los textos y los textos para que las personas lo tengan aquí en estos temas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario, este es el momento de aprovechar. Para nos quedan un par de minutos aquí, queremos usarlo con ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia, aportación, por favor, este es el momento. Puede abrir su micrófono y exponer. No sean tímidos, despreocúpense.
todavía no estamos cobrando por estas informaciones. Sí, sí, Dando ¿verdad, Charlie? Pero por ahora no estamos cobrando. sí. Mira, aquí en el libro Los Tres Ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. El pastor Nevis Andrews hace esa aplicación de los cuernos, pero ya luego vamos a ver entonces si sacamos algunos extractos de eso y también si lo encontramos en español, alguien que lo haya traducido eso. Pues nada, entonces mi gente, vamos entonces a cerrar aquí y animarlos para que el próximo viernes, Dios mediante, 16 de diciembre, pues estemos entonces con el tema número 7, mirando ya lo que es la obra de engaño, cómo la realiza los Estados Unidos de América en este tiempo del fin, todo para trabajar a favor de la primera bestia, el papado. Y pues entonces vamos a invitarles a cerrar la noche de hoy con una oración para que luego entonces se ponga el himno o la música de cierre. Vamos a invitarles a cerrar los ojos y a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dirigido en esta noche, mostrando, Señor, paso por paso, cómo la profecía bíblica tiene una aplicación, no solamente a lo largo de la historia, como tú nos has enseñado en las profecías, sino también en la actualidad. Y cómo vamos, Señor, aceleradamente al cumplimiento por completo de todo lo que resta en estas escenas finales de lo que estamos viendo en el capítulo 13. Por eso, Señor, te pedimos que nos dé conciencia de este tiempo en el que vivimos y nos ayude, Señor, a consagrarnos como individuos y como familia. También, Señor, aportando en nuestra congregación y alertando sobre todo al mundo de esa cosa para que puedan hacer su diligencia de anotar su vida en el libro de la vida del Cordero y puedan tener vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Por el Señor, por tu Hijo y su sacrificio que ha hecho por nosotros, te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Vamos entonces a terminar con el himno que iniciamos y el himno 186. Y así podemos concluir por esta noche. Mañana en este mismo link seguimos con nuestra escuela sabática y culto divino a partir de las 9:30 de la mañana. Que Dios les bendiga, que pasen todos un feliz sábado.